Bienvenidos, buenos días, good morning. Gracias por unirse a mi charla. Y quiero comenzar mi charla haciéndole una pregunta a la audiencia. Levante la mano si ustedes se consideran desarrolladores front-end en JavaScript. Levante la mano, no veo muy bien, pero creo que hay bastantes manos levantadas. Tengan las manos arriba, manténganlas arriba. Déjenme decirles que mi misión el día de hoy es convencerlos de dejar de utilizar JavaScript y mover toda esa funcionalidad a HTML y CSS. Pueden bajar las manos. Escucho unos aplausos por aquí. Ok, muy bien. Ahora levanten la mano los que se consideran haters de JavaScript. Unos por aquí, los de JP Morgan, muy bien. Otros por aquí. Bueno, señoras y señores, déjenme decirles que ustedes están en el lugar correcto el día de hoy. Muy bien. Comencemos. ¿Quién soy yo? Yo soy una desarrolladora de software, originalmente de Venezuela, nacida en Venezuela. Me encanta el café, me considero una crazy plant lady. Tengo más de 80 plantas en mi casa y contando. Mi esposo, que está por aquí, no está muy contento, pero happy wife, happy life. Me encanta pensar en las interfaces de usuario, en la experiencia del usuario. Soy profesora afiliada de la Universidad de Glasgow y la Universidad de Strathclyde en Escocia y me gusta pensar en accesibilidad y diversidad en la industria de la tecnología. Como ya les comenté anteriormente, soy parte de JP Morgan Chase. Mi rol actual es Developer Relations en esta firma. También soy una embajadora del programa Women Tech Makers y soy parte de GDG Glasgow. Para aquellos que no saben qué es GDG, significa Google Developer Group, y soy una organizadora de esta comunidad en Glasgow, Escocia. Un disclaimer que tengo que hacer antes de comenzar. Trabajo para una firma global, pero mis opiniones son mías y no representan las opiniones de mi empleador. Ahora sí, comencemos. En los últimos años hemos llegado a una época dorada en la plataforma web, con nuevas funcionalidades, nuevas características, nuevas propiedades de CSS que nos permiten construir websites mucho más flexibles y responsivos. Y como una desarrolladora de frontend que quería ver todos estos features, todas estas capabilities desde hace muchísimo tiempo en vivo en la plataforma web, estoy muy contenta de estar aquí compartiendo cuáles son todas estas nuevas capabilidades que tenemos llegando a la plataforma web. Así que acompáñame en este vistazo por todas estas nuevas y futuras funcionalidades en CSS y HTML. Y vamos a estar cubriendo varios temas, vamos a estar cubriendo diferentes features, así que les doy un tip, esténse atentos a todos los códigos QR que van a ver en las pantallas para obtener más demos, para obtener más información sobre estas nuevas funcionalidades. Y también esténse atentos a las insignias de Baseline. Si no saben qué es Baseline, Baseline fue anunciado en Google I.O. del 2023 y Baseline te va a permitir identificar qué features, qué capabilidades están disponibles en los browsers modernos de Baseline. Y cuando hablo de los browsers modernos Baseline, me voy a referir a Firefox, Edge, Safari y Chrome, por supuesto. Si ven la insignia Newly Available, eso significa que la funcionalidad de la que estoy hablando ha llegado a las últimas versiones de estos navegadores Baseline. Y la pueden empezar a utilizar, pero puede que no esté disponible en las versiones anteriores o en los dispositivos más antiguos. Si ven la insignia Widely Available, significa que esta funcionalidad ha estado en el mercado por lo menos por 2 años y medio y es seguro de utilizar. Y si ven la insignia Limited Availability, significa que esta funcionalidad no es baseline. Puedes comenzar a utilizarla, jugar con eso, hacer algún testeo en tus proyectos, pero mi recomendación es que esperen a que esta funcionalidad sea baseline y esté disponible en todos los navegadores modernos. Vamos a comenzar hablando de las nuevas funcionalidades disponibles para crear diseños más responsivos. Y
Como ya les había comentado anteriormente, todas estas nuevas funcionalidades van a permitir que creemos websites mucho más flexibles, accesibles y responsivos. Y Ethan Marco debe estar muy orgulloso del equipo de Chromium justo ahora. Para aquellos que no saben quién es Ethan Marco, él es el creador del término Responsive Web Design. La primera funcionalidad que estaré cubriendo el día de hoy es Container Queries, lo que está ampliamente disponible en los navegadores, lo podemos utilizar, es seguro de utilizar. Container Queries te va a dar la funcionalidad de hacerle queries al parent container, queries que tengan que ver con el tamaño o con los estilos del container padre, para aplicar estilos a cualquiera de los elementos hijos. La diferencia con las media queries es que con las media queries solo puedes consultar información del viewport para poder aplicar estos estilos. Pero Container Queries es una herramienta mucho más sofisticada, mucho más moderna, que te va a permitir aplicar estilo a cualquiera de los hijos dependiendo del tamaño o de los estilos del parent container. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo hasta la vista baby a las media queries, y mi recomendación es irte con las media queries si quieres crear, por ejemplo, algunos estilos mucho más generales, como ocultar algunos componentes para un device en específico como iPad. Entonces puedes utilizar fixed breakpoints y puedes irte con las media queries. Pero si tu objetivo es crear alguna aplicación móvil o alguna aplicación web que sea muchísimo más flexible, más modular, más dinámica, entonces mi recomendación es irse con Container Queries para aplicaciones mucho más modulares. En este ejemplo tenemos un inbox, una bandeja de entrada, y estamos utilizando containers. Tenemos este favorite sidebar y tenemos el primary inbox. Ambos están utilizando containers. Cada uno de estos containers va a tener 3 elementos. Información del sender, de la persona que está enviando el correo electrónico, un título del correo y luego el timestamp, la hora, ¿ok? Y estamos mostrando o ocultando esta información basado en el tamaño del container, del parent container. Y este es exactamente el mismo componente, solo diferentes vistas. No sé si aquí esto tiene un pointer. No, creo que no. No importa, tengo este pointer. Aquí vemos que estamos utilizando el mismo componente. Y porque nuestros estilos son dinámicos y estamos utilizando Container Queries, cuando estamos haciendo el rearrange de la página, vemos como el favorite sidebar se convierte en un favorite top bar y estamos ocultando y mostrando información basado en el espacio que tenemos disponible, basado en el tamaño del parent container. Y todos estos estilos son dinámicos, no necesitamos JavaScript para esto, lo que es ideal. Y tampoco necesitamos utilizar fixed breakpoints. Pero las especificaciones de las Container Queries no solo se limitan al tamaño, también incluye la capacidad de consultar los valores de estilos del contenedor padre. ¿Y cómo hacemos esto? Lo que tenemos que hacer es ponerle un container name al parent container y luego vamos a hacer el query de esa información utilizando el nombre del container. En este ejemplo estamos utilizando características meteorológicas almacenadas en variables personalizadas, como por ejemplo lluvioso, nublado o soleado, para cambiar el estilo de las tarjetas. En este caso estamos cambiando el estilo del background color, de los colores del background, y estamos cambiando los iconos. ¿Okay? Pero en un futuro vamos a tener acceso a las consultas booleanas y eso significa que vamos a poder hacer el query de si ese valor existe o no y aplicar algunos estilos en específicos. Y actualmente se están debatiendo las consultas de rango para aplicar estilos basados en un rango de valores, lo que es ideal, porque en un futuro no muy lejano vamos a poder aplicar estilos a estas tarjetas basados en las probabilidades de lluvia del día de hoy. Y toda esta lógica la vamos a poder hacer solo con CSS, no JavaScript. Otra funcionalidad muy poderosa que está llegando a la plataforma web es el Hash Selector.
Con el hasSelector puedes hacer dos cosas. Puedes chequear si un elemento padre contiene elementos hijos específicos o puedes chequear si estos elementos hijos se encuentran en un estado en específico. Volvemos a la bandeja de entrada. En el primer ejemplo, uso mi pointer. Estamos chequeando si el menu item tiene una estrella, entonces haz la actualización del background color para que esté gris. En el segundo ejemplo, por acá, estamos chequeando si el menu item tiene un checkbox en el check state, entonces actualiza el background color para que sea azul. Pero esta API no solo se limita a la selección del elemento padre. El elemento has también te va a dar acceso a elementos hijos e incluso elementos hermanos. Volviendo al inbox, en el primer ejemplo estamos chequeando si el menu item tiene una estrella, entonces selecciona el elemento hijo, el título, para que el título esté en bold. Y en el segundo ejemplo estamos chequeando si el menu item tiene un checkbox en el check state, entonces busca el elemento hermano o el pseudoelemento before y aplícale un estilo para que aparezca, que es esa rayita que vemos al lado del checkbox. Pero este es mi ejemplo favorito de lógica aplicada al CSS, utilizando el hasSelector para crear consultas de cantidad. En este inbox estamos chequeando si el inbox tiene más de 11 hijos, más de 11 correos electrónicos, entonces aplica estilo al pagination bar, que es lo que tenemos aquí abajo, para que aparezca. Y estamos haciendo toda esta lógica solo con el hasSelector, no JavaScript. Alguna cosa que quería comentar es que sí, esto está disponible en tus versiones modernas de tus navegadores, lo podemos comenzar a utilizar, pero tiene un caveat, y es que si abusas del uso del hasSelector, puede ocasionar ralentizaciones en el renderizado de tus aplicaciones. Entonces, ¿cuál va a ser la recomendación? Puedes utilizar el hasSelector, pero limita el scope lo máximo posible a un elemento, a un menu item, a un car, a un elemento en específico, en vez de hacer el target de un elemento macro, como por ejemplo el HTML root. Queremos evitar eso. Pero el hasSelector no es la única parte donde podemos aplicar lógica en CSS, también la tipografía. Ahora tenemos esta nueva propiedad de CSS llamado Text Wrap Balance. ¿Qué va a hacer el Text Wrap Balance? Va a identificar cuál es la posición más balanceada de tus headings. Y aquí hay un ejemplo perfecto. Esto es como se vería unos cards sin Text Wrap Balance. Y así es como se vería con el Text Wrap Balance aplicado. Antes, después. Antes, después. Muchísimo mejor. El Text Wrap Balance va a utilizar un algoritmo que va a determinar cuál es la posición más balanceada de tu texto. Y es perfecto para los encabezados o para los subtítulos. Pero hay un caveat, y es que esta API va a trabajar solo hasta 4 líneas de texto. Así que va a ser perfecto para los títulos o los subtítulos, pero lamentablemente no va a funcionar para textos más largos. Otra parte relacionada con tipografía que está mejorando es cómo aplicar estilos a los capitulares. Levanten la mano si los desarrolladores web que están aquí en la audiencia han sufrido tratando de aplicar estilos a la primera línea de su contenido. Levanten la mano, veo por aquí, algunas manos por allá. Esto es algo que yo también siento en mis huesos, es un dolor. Pero ahora tenemos el initial letter, que va a tomar en cuenta 2 valores. El primer valor es el tamaño de la letra basado en cuántas líneas va a ocupar la letra, y el segundo valor es el bloque de letras y va a aplicarse en términos del desplazamiento que va a tener esa letra en cuanto a la posición en la pantalla. Vamos a parar de hablar de la tipografía y nos vamos a mover ahora a hablar de las nuevas capacidades avanzadas de nuestras pantallas móviles. ¿Qué es lo que nosotros queremos como diseñadores UI?
Lo que nosotros queremos es crear contenido que cubra el 100% de la pantalla de nuestros móviles, el 100% del VH. Pero ¿qué pasa en la realidad? Que a veces pasan cosas en los navegadores, como por ejemplo aparece el header bar o el footer bar y algo termina siendo muy grande y ocasiona el scroll bar que aparezca, lo que no es ideal y no es lo que queremos. Pero ahora tenemos nuevas unidades del viewport o nuevas unidades de ventana gráfica para resolver este problema. Tenemos el Small Viewport Height and Width, que va a representar la ventana gráfica más pequeña de tus móviles. Tenemos el Large Viewport Height and Width, que va a representar la ventana máxima de nuestro viewport. Y luego, algo muy interesante, tenemos el Dynamic Viewport Height and Width, que va a tomar en cuenta todos estos elementos extra, como el header bar o el footer bar, que aparezcan en nuestras pantallas móviles. Y esto está widely available, lo podemos utilizar seguro. ¿Qué pasa cuando tomamos imágenes con colores muy vívidos, fotografías con colores muy vívidos? Las podríamos perfectamente utilizar en nuestras aplicaciones móviles o en nuestras aplicaciones web. Pero el momento en que queríamos hacer que ese color vívido hiciera match con un botón o algún texto, no podíamos. Pero ahora tenemos nuevos espacios de color para la web, los Wide Gamut Colors, los colores de amplia gama, como por ejemplo Display P3 o Rec 2020. Y estos colores los vamos a ver inmediatamente reflejados en las DevTools. No sé si desde allá puedan ver, pero hay una línea blanca que va a delimitar dónde comienzan estos colores de amplia gama y dónde terminan los sRGB colors. Ahora, tener funcionalidades que mejoren la experiencia de usuario es solo una parte de la ecuación. Pero el equipo de Chromium también está mejorando la experiencia de los desarrolladores web con un mayor control sobre la arquitectura de CSS. Y si ustedes me preguntan, esta es la herramienta adecuada para nuestro trabajo. Han creado varias funcionalidades nuevas como nesting, anidamiento, cascade layers, scope styles, funciones trigonométricas o individual transforms. Y como parte de esta charla voy a estar cubriendo los primeros 3. Hablemos de el anidamiento de CSS nesting. Esto es una funcionalidad que los desarrolladores front-end amamos de preprocesadores como SAS. ¿Ok? Y ha sido, creo que, el top #1 request que los front-end developers han estado pidiéndole al equipo de Chrome. Así que estoy muy contenta de compartir que el anidamiento ahora está disponible. ¿Qué pasaba antes? Si queríamos agregar styling al elemento car, a la tarjeta, íbamos a definir el styling en una parte del style sheet. Luego, si queríamos agregar el hover over effect, lo íbamos a definir en otra parte del styling. Y luego, en una parte totalmente diferente, probablemente al final del style sheet, íbamos a definir todos los media queries, lo que es bastante desordenado. Pero ahora tenemos el anidamiento y vamos a poder definir nuestros CSS de esta manera, muchísimo más organizado. Y vamos a eliminar esta repetición de código innecesaria. Otro punto de fricción que el equipo de Chromium ha identificado es cómo garantizar la coherencia en qué estilos se van a imponer sobre otros. Y una parte para solucionar este problema consiste en tener un mejor control sobre la cascada de CSS. Estamos entrando ahora en la era del Cascade Layers. Les voy a dar un ejemplo. El Cascade Layer simplemente te da la opción de definir qué estilos van a tener prioridad. Entonces vas a poder definir esto de esta manera. Y un ejemplo es que
hace poco estaba trabajando en un pet project, un proyecto personal, en donde estaba utilizando un framework que totalmente cambió el orden de mis imports en CSS, lo que ocasionó que aparecieran estilos inesperados en mi pantalla, lo que no es ideal y no es lo que queremos. Pero Cascade Layers salvó el día porque tuve la capacidad de poder definir el orden de mis CSS imports. Tan fácil como esto. Pero la última actualización revolucionaria de arquitectura que ya llegó a los navegadores es los Scope Styles. Este es uno de mis favoritos. ¿Qué pasaba antes? Para poder evitar esta colisión de estilos, teníamos que utilizar nomenclaturas o clases como por ejemplo car-title o car-meta. Pero ahora tenemos scopes nativos y esto significa que podemos hacer el scoping de un elemento a otro elemento. En este ejemplo vemos cómo estamos haciendo el scope del elemento título al elemento car y vamos a afectar solo los títulos que estén dentro de la tarjeta y no vamos a afectar los títulos que estén dentro de otros elementos como por ejemplo un blog post. Otro pain point, otro punto doloroso que el equipo de Chromium ha identificado es qué difícil era dar estilo a los form controls, a los controles de formulario. Pero el equipo Chromium ha estado trabajando muy de cerca con comunidades o grupos como el OpenUR Community Group para identificar 3 soluciones: popovers, anchor positioning y select menu. Con el Anchor Positioning vamos a tener la capacidad de hacer el tethering de un elemento a otro elemento y con el Select Menu ahora vamos a poder aplicar styling a estos drop-down menus, que antes aplicar styling a los drop-down menus era bastante complicado. El día de hoy voy a estar cubriendo la primera funcionalidad que es Popovers. El atributo Popover otorga a los elementos cierta magia de compatibilidad integrada con el navegador. Esta compatibilidad es, por ejemplo, el soporte del top layer. ¿Qué significa esto? Que cuando abrimos este popover o esta ventana emergente, vamos a promocionar este elemento al top layer de nuestras pantallas. ¿Y qué significa esto? Que no tenemos que jugar con set index nunca más, lo que es una muy buena noticia para mí. También va a venir con el comportamiento del line dismiss. ¿Qué significa esto? Que cuando cliqueamos fuera de la pantalla emergente, de la pantalla emergente, va a cerrarse el elemento y se va a remover este elemento del accessibility tree, del árbol de accesibilidad. Y también va a manejar el focus por ti. ¿Tiene alguna accesibilidad nativa por default? Como por ejemplo accesibilidad entre popover target y el elemento del popover en sí mismo. Y todo esto significa que no necesitamos JavaScript para hacer todo esto, especialmente para hacer el seguimiento de todos estos estados en la ventana emergente. Y utilizarlo, la estructura del DOM es muy sencilla. Simplemente le vamos a colocar un ID al popover, en este caso event popup, y ese ID tiene que hacer match con el popover target, que en este caso es un botón para abrir y cerrar la ventana emergente. Hacemos esto y tenemos un popover funcionando perfectamente. Pero ¿recuerdan cómo los popover te dan la habilidad de promocionar ese elemento al top layer? Bueno, ahora necesitamos una manera de agregarle animación, de que haya una transición, porque como diseñadores de UI no queremos que haya un cambio de cero a una ruptura en la pantalla. Queremos poder manejar esas transiciones. Así que ahora tenemos las discrete animations, animaciones discretas, y vamos a poder animar propiedades que antes no podíamos, como por ejemplo el estilo de los borders, el Mix Blend Mode, podemos ajustar el tamaño y podemos alinear el texto. Pero mi favorito es el Mix Blend Mode. ¿Y esto qué funcionalidad te va a dar? Te va a dar la capacidad de poder hacer el blend de los colores de este componente con los colores del background.
Así que todas estas transiciones van a ser mucho más fluidas o, como se dice en inglés, smooth. También vamos a tener la posibilidad de crear animaciones desde y hacia Display None para ocultar algún elemento. Vamos a poder crear animaciones desde y hacia el top layer e incluso vamos a poder animar el estado inicial de estos componentes, como por ejemplo ventanas emergentes o dropdowns. Si estoy viendo este GIF de Homero, es porque estamos llegando al final de nuestro recorrido de hoy y esta es la última parada, interacciones. Cuando hablo de interacciones, quiero enfocarme en Scroll Driven Animations. Con Scroll Driven Animations vamos a poder crear animaciones de CSS basadas en el control del desplazamiento en vez del control basado en un timer o en un temporizador. ¿Esto qué significa? Que vamos a poder crear animaciones como por ejemplo Parallax Effect o efectos de entrada y efectos de salida para manejar muchísimo mejor la atención de los usuarios. Pero la mejor noticia es que esta API es declarativa y no vamos a necesitar third-party scripting o código externo para poder crear estas animaciones. Si estás interesado en todo lo nuevo o cuál es el futuro de Web UI, los invito a escanear este código QR, es el penúltimo, se los prometo. Y cuando escaneen allí les va a llevar a YouTube y van a poder ver la actualización que dio el equipo de Chromium, de Developer Relations de Chromium, en lo nuevo en UI y diseño. Esta actualización la dieron en el Google I/O del año pasado. Les voy a dar un chance para que hagan el escaneo del QR. ¿Y qué va a significar todas estas nuevas funcionalidades? Menos scripting, más personalización y APIs más declarativas. Si les gusta el tema del Web UI, también les recomiendo estos dos websites, developer.chrome.com y web.dev. También les voy a dejar algunos recursos acá. Si quieren la presentación, pueden contactarme después de mi charla y estaré feliz de enviarles este contenido. Si tienes cualquier pregunta, también podemos tomarla offline. Me pueden seguir en mis redes sociales o en LinkedIn. No se olviden de ratear mi charla. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias por unirse.